Bienvenidos a Sin Rodeos, un lugar donde dejamos las formalidades de lado para conocer un poquitito más de las historias de los personajes que vamos a invitar a este podcast. Este es Sin Rodeos, el podcast del Rodeo Consignataria, así que gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un invitado muy importante, tenemos al presidente de la empresa del Rodeo Consignataria, así que Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Marito? ¿Cómo te va? Muy bien. Esto es un poquitito algo innovador, algo raro para vos capaz, pero bueno, esto es lo que estamos queriendo hacer para conocer un poquitito más de la vida de las personas, de los que vemos día a día en este negocio ganadero, ¿verdad? Así que es un placer que nos acompañe en este primer capítulo, ¿verdad? Acá es sin rodeos. No tengas miedo que no te voy a comprometer, pero queremos conocer un poco más de la vida de Ricardo, ¿verdad? Bueno, la verdad que un gusto participar de este programa, Marito. También te soy sincero que no estoy acostumbrado a este tipo de cosas y más todavía tener que hablar de uno, diríamos. Me es muy difícil, me es más fácil escuchar a la gente, Sí. los comentarios que hace otra gente que hacer uno mismo el comentario de lo que somos nosotros, diríamos. Así creo también, pero bueno, esto es un poquitito para eso, para conocerte, para saber quién es Ricardo realmente y sobre todo humanizar un poco más, ¿verdad? En los eventos de repente nos vemos y conocemos a las personas, o creemos que conocemos a la persona, pero no conocemos su historia, su vida. Entonces esto es un poquitito para eso, ¿verdad? Para hablar un poquitito y que la gente nos conozca un poco más y así crear también descubrir esa expectativa. Y justamente la primera pregunta que yo te quiero hacer es, respondiendo vos, ¿quién es Ricardo Llano para vos? Bueno, qué difícil Qué lo que me difícil, ¿verdad? preguntas. A veces no nos preguntamos quiénes somos Primero nosotros. te voy a decir, yo soy Ricardo, hijo de Pelón y de Betty. Somos 5 hermanos y yo soy el tercero de los 5. Realmente ser el tercero de los 5, el lugar que me toca y me tocó, diríamos, mi vida desde muy chiquito, la verdad que fue atractivo ser el tercero. El del medio, El del medio porque así vos mirás un poco lo que hacen los de arriba, los de ¿verdad? arriba, los mayores, Sí, y algunas cosas rechazás y otras cosas, te voy a decir, lo asimilás. claro. Y soy En ese sí, sentido, diría, mis hermanos mayores fueron siempre, te voy a decir, quise ser quise ser iguales a ellos. a ellos. Pero lamentablemente el físico, la nutrición no me ayudó. Está bueno eso. Este, ¿Qué es lo primero que hace Ricardo al despertarse? Cuando te despertas, ¿qué es lo primero que hace? Bueno, viste que también con el tiempo va cambiando un poco la vida. Claro. Siempre, digamos, después ya de hacer lo que es normal, está la etapa del colegio. Ujú. Después nos toca elegir un poco la universidad o la profesión, Sí, que fueron etapas diferentes. La del colegio es una cosa y la de facultad es otra cosa. correcto. Y después la vida Pero profesional, ¿verdad? evidentemente, desde muy chiquito, en casa, diríamos, nos enseñaron nuestros padres, diríamos, que teníamos que hacer algo. No era ninguna obligación, pero nos inculcó ese compromiso Ujú. de tener que ayudar o por lo menos en la casa, en la diaria de la casa, digamos. Ok. Y evidentemente para nosotros significaba eso, era un trabajo. Y el Claro, trabajo lo tomamos desde muy joven como un recreo para nosotros. Era un claro, recreo, aprender muchas cosas, porque la verdad que aprende mucho cuando uno es joven. ¿verdad? Y lo que aprende uno desde joven lo retiene, diríamos, para el resto de la vida. Lo lleva después, Lo ¿verdad? lleva Y sirve después. para muchas experiencias que Sí, después que la vida te pone más adelante, ¿verdad? así mismo es. Nosotros teníamos la ventaja de que siempre vivimos muy retirados de la ciudad, diríamos. Era Villamorra, pero Villamorra era como irse a San Bernardino, diríamos. Claro.
no había, los caminos eran de tierra y nosotros teníamos que irnos todas las mañanas y teníamos que agenciarnos para irnos al colegio, digamos. ¿En qué Y colegio estabas, Ricardo? San José, En San toda la José. vida nosotros somos del colegio San José, porque te cuento una cosa, Sí, que nosotros, papá tenía tambo, sí. vendía leche y Ahí en hacía República Argentina. en República Pero, Argentina y vendía leche y nos íbamos en carro. No ujú, sé, no es que nos íbamos nosotros, te iba a decir. El claro, carrito se iba hasta la calle Perú y ok. uno de los clientes importantes de nuestro era el Colegio San José. Ah, mira, Y con esa leche que le vendíamos al colegio, papá y mamá pagaban las cuotas de qué los... increíble, Increíble imagínate era. lo que era eso. ¿Y cuánto tardaban desde la casa hasta el colegio en esa Bueno, época? primero estaba diferentes tipos de colectivos teníamos. Claro, a veces el carrito, a veces... El carrito usábamos, yo me acuerdo que en el kindergarten, Ujú, yo me iba a una escuela que no recuerdo que estaba en Villamorra ajá, y yo me iba en carro. Y me buscaban en carro también. O sea que yo irme por mi cuenta a mi casa no sabía claro, no cómo sabía irme. cómo Y ir. una vez me recuerdo que el carro se retrasó y me puse a llorar a mares ahí porque parecía que ya no iba a irme más a mi Claro, casa. Ya todo el mundo se porque no retiró sabía cómo irte. no sabía cómo irme. Claro, imagínate vos. Decime una cosa, Ricardo. ¿Hay algo que la gente no se imagina de vos? La verdad que eh, yo creo que hay mucha gente que no me conoce bien. ¿Verdad? Yo creo que sí. No me conoce bien porque viste vos que A veces da una imagen así diferente de se lo da que una vos... imagen, diríamos, de soberbio, diríamos, y es totalmente lo contrario. Sí, yo doy A fe. la soberbia, Muy diríamos, cariñoso con tu hijo, con tu soy muy nieto. cariñoso Sí. con mis hijos, con la gente en general, trato Ujú, de hacer amistad, diríamos, a diferentes niveles, porque sí. creo que la amistad es lo que nos hace vivir y nos hace vivir con alegría. Porque esa era una de las cosas que te iba a preguntar, si, Sí. ¿qué pensabas de la amistad? Yo creo que la amistad es lo más grande que hay. Y uno cuando conserva una amistad, y la amistad es la del colegio, digamos, la del Ujú. colegio, la del barrio medio desaparece. Cuando te mudabas, después ya perdés No contacto, ya. solamente si no te mueves, desaparece, la amistad del colegio no No desaparece, no desaparece. Y desaparece lo que pasa es que nunca. en el colegio estás mucho más tiempo que en tu casa. Y vos sabés que nosotros en el colegio, la particularidad que tenía el colegio San José, que no éramos solamente compañeros de grados, sino éramos compañeros de todos, De porque todo. el colegio, digamos, unía a todo, te voy a decir, los grados, con el Correcto. tema de campamento y compañía, entonces teníamos mucha afinidad con los mayores. Ricardo, ¿cómo fue tu infancia? ¿Fue feliz? ¿Fue Inmensamente feliz, inmensamente feliz? inmensamente feliz. Imagínate vos que todo el mundo quería correr, todo el mundo quería tener patio y nosotros teníamos como, es decir, una estancia teníamos en Villamorra. Claro. ¿Y hasta Eh, dónde? ¿Y que vivías ahí hasta hoy? Ahí vivíamos en el rancho que era Culata Yobay, era el rancho. Imagínate. Ahí vivíamos con papá y mamá y mis hermanos, digamos. Y hoy te Y toca vivir. Marta, que era la única mujer, Sí, ella como era más difícil, diríamos, que se traslade de Las Teresas a nuestra casa en Villamorra, entonces ella claro. se crió gran parte con mi abuela, diríamos, durante la época de colegio, Ok, pero ok. nosotros siempre en casa. Y hoy te toca vivir todavía ahí Y en la hoy, casa. felizmente, hoy estoy viviendo en la casa que era de mis abuelos, diríamos. ¿Qué sensaciones te da eso? Y la verdad que hace rato que estoy ahí. Hace rato que estás ahí. Hace rato que estoy ahí y cada recuerdo que me trae, cada ambiente, digamos, me trae muy lindos recuerdos. Y a veces en tu vida de hoy, estando hoy en tu casa, saliendo así qué sé yo, a la sala o a algún otro lugar, ¿se te pasa por la mente algunos momentos de tu infancia dentro de la casa? ¿Te imaginas así, puta, acá yo corría, jugaba, o te trae algunos recuerdos de pelón, La o verdad que nosotros éramos tantos, diríamos que la casa siempre estaba llena los siempre fines estaba de lleno? semana Sí. y éramos demasiado cabezudos. El más cabezudo de todo era Carlito. Carlito. Carlito era el ocurrente de la familia.
¿Cuándo fue la primera vez que te acordás que te fuiste bueno, prácticamente vivías en el campo que contabas Sí. que era ahí en República Argentina, pero cuando aparece Misiones, ¿cuándo fue la primera vez o cuál fue tu primer recuerdo que tuviste cuando te fuiste a la estancia? No, los recuerdos que tenemos de Misiones eran los viajes que hacíamos con mis abuelos, diría Raimundo y Livia, que nos íbamos todas las vacaciones, nos íbamos a pasar con ellos. Hoy parece difícil que los nietos vayan con los abuelos todas esas vacaciones y sin embargo, Antes era, abuelo Raimundo y abuelo Livia nos cuidaban los 3 meses, mira que éramos claro, cabezudos. terminar el colegio y hasta que Terminábamos empiece el de colegio y nos vuelta, íbamos allá. claro. ¿Y qué recordás de esos momentos allá? Algo que te haya marcado en esas vacaciones o lo primero que te venga a la mente La verdad que de era esos tiempos. abuelo era un tipo muy divertido, que le gustaba, te voy a decir, le gustaba la conversación con los chicos, Con los con los chicos? grandes y tenía muchos anécdotas. ¿Tenés mucho de tu Pero abuelo entonces? lo que recuerdo bien era que no había forma de comunicarnos Claro, y abuelo, lo esperaba a papá siempre, todas las semanas o cada 15 días le esperaba y papá por telegrama le decía, el miércoles estaré esa, le claro, porque decía. te cobraban por palabra, entonces Te tenía que ser cobraban, cortita. entonces nosotros nos preparábamos todo y arreglábamos la estancia porque teníamos que recibirle a papá. Y papá fue siempre un tipo muy estricto, muy delicado. Teníamos que poner todo en condiciones. Éramos pintores, pintábamos todo el cerco con cal, porque abuelo diríamos, nos inculcó eso, mucha responsabilidad, Claro. así como nos dio todos los gustos que queríamos, diríamos, hasta me acuerdo bien que jugábamos al fútbol de Ujú. noche con lámpara radiosol. Imagínate. Yo era el que transmitía y como abuelo era argentino, hacíamos, te voy a decirlo, en esas canchitas así en la tierra, Sí. todo con vestuarios. Me acuerdo que usábamos los arcos, usábamos de esas pipetas que se usaba para inseminación artificial Ajá. y lo calentábamos un poco y hacíamos el arco. Claro. Y entonces transmitíamos y me acuerdo que en aquel entonces había un famoso locutor de radio, se llamaba Fioravanti, se llamaba. Ujú. Y yo le imitaba a Fioravanti. No lo imitaba. Y entonces los partidos más importantes eran Paraguay-Argentina. Claro. Gustavo jugaba por Paraguay y había un personaje que se llamaba Laito, jugaba Ajá. por Por Argentina, de Argentina. noche con Radio Sol. ¿Cómo hacían para ver el arco? Era la pregunta. No, pero el Radio Sol, pues, ¿te acuerdas aquella lámpara que Ujú. se ponía un poquito de alcohol Sí. y después tenía ¿cómo se llamaba? No me acuerdo bien. Tipo la mecha. Tenía la mecha, se inflaba. Ah, ok. Se inflaba Y eso era necesario el y gas, después digamos. la camisa era, Sí. diríamos, era el foco. Claro. Y esa era la lámpara esa era la electricidad que teníamos nosotros, la luz que teníamos. Qué impresionante. Qué impresionante. Hoy tenemos luz LED y se puede subir y Eh, bajar el nivel y todo eso. Impresionante era. Hablando un poquitito de tu vida ligado con el rodeo, ¿verdad? Hoy sos el presidente de la empresa. ¿Qué fue lo primero que recordás del rodeo, digamos, de tu primera participación o la primera vez que viniste al rodeo? ¿Te acordás de algo de eso? Sí, me acuerdo muy bien. ¿Qué fue qué es lo que... Todo esto que estamos mirando aquí, que estamos en el ruedo del rodeo, Sí. este fue una copia que hicieron, te decir, papá y mis hermanos cuando viajaron hacia la Argentina. Ujú, Hicieron todo esto, una copia, diríamos, no recuerdo bien, de un lugar famoso, diríamos, en Argentina, ujú. y más o menos alguna copia hay. Pero papá era un tipo muy ingenioso, veía una vez nomás una cosa y parecía que lo tenía Ya retenía. todo en el papel, diríamos. Y estuviste en la construcción aquí? ¿Participaste? Yo ¿Viste cuando se...? particularmente no estuve tanto como Ismael y Carlitos. Te decía. Ujú. ¿Cuál fue el momento más difícil que pasaste vos, digamos, en la vida laboral? Ya sea aquí en el rodeo o en los campos.
¿Cuál fue el momento así que el más difícil que pasaste en el Bueno, trabajo? te cuento que cuando me recibí de ingeniero agrónomo en el año 74, creo, eh, le ayudaba a papá y a Ismael y a Carlitos en el tambo Ujú, y tomamos una decisión de que teníamos que salir, así como cuando salimos de Villamorra, nos fuimos a Reducto y de ujú, Reducto, cuando salimos de Reducto nos fuimos a Hernandaria. Era justamente cuando comenzó toda la obra de Itaipú. Y ajá, yo estuve con el tambo, diríamos allá, estuvimos con el tambo allá en Hernandaria. ajá. También Ico Silva nos acompañó en esa etapa también, diríamos, porque fuimos a una propiedad que era del señor Ramiro Vargas Peña. Ujú. Y ahí hicimos el tambo. O sea, se Para, mudó el como tambo de República se Argentina mudó el allá. tambo Ah, de Reducto allá. Sí, A Hernandaria. ya. Una parte de Hernandaria, Ajá, porque la otra parte le vendimos a la compañía Liebig, ajá. que todas las vacas Orlando, casi todas las vacas Orlando le vendimos a la compañía Liebig y le cambiamos, parte de esas vacas Orlando le cambiamos por vaquillas, diríamos, me acuerdo bien, unas vaquillas hermosas Charolais que adquirimos, diríamos, a cambio de las vacas Orlando que ellos tenían en Surubí, Ujú. Aquí a un paso nomás. a un paso. Bueno, ¿y cuál fue el momento más duro que viviste El momento más duro que viví quizás haya sido mi época en Hernandaria, en Hernandaria? sí, ¿Qué tenía en porque especial? viste vos que formamos ahí el tambo, nos fuimos con un objetivo de producir 500 litros. Esos 500 litros iban a ser repartidos a los comedores, que eran los obreros que estaban Claro, de haciendo las Itaipú, casas. claro. Y ya teníamos todo ya hablado, conversado, entonces iba a ser repartir en 2 o 3 lugares nomás, pero después resultó ser que la leche Ujú, no satisfacía un poco todo lo que quería el personal. El paraguayo está acostumbrado a un desayuno seco. correcto. Entonces, si ponían el desayuno seco más la leche, encarecía mucho eso y Claro. nosotros nos quedamos medio afuera. La leche se quedó medio afuera dentro de lo que era la nutrición de los Qué obreros. increíble, ¿verdad? Y Y hoy, tuvimos que salir a repartir leche ujú, entre Hernandaria y Stroessner, que era claro, Puerto, presidente Puerto Stroessner, se Presidente llamaba Stroessner, Ciudad Ciudad del del Este, Este. digamos. Sí, sí. Imagínate vos que estábamos en el kilómetro 27, Sí. 27, un poquito más, y hacíamos por día, hacíamos 200 kilómetros por día. Mamá querida. 200 kilómetros por día empezamos a repartir por Hernandaria de 2 litros, 3 litros, un Claro, litro lo y que sea. medio, gente que te pagaba semanal, por día, mensual, y era toda la gente que iba a Ciudad del Este o Presidente Lo Stroessner y Presidente Stroessner. Hernandaria eran gente que iban a buscar trabajo, no eran gente Claro, enraizada ahí en la zona, o correcto, sea que correcto. vos hacías, el tipo de repente te iba al otro día, ya no estaba mal tipo y nos Claro. quedábamos, te decía, colgados con tantos litros de Desde leche. ese momento ya Sí. habían estaban los monos Sí, ya. y vimos que ese negocio no iba a caminar de esa forma. Entonces decidimos vender las vacas y vendimos las vacas al Brasil. Vendió a Brasil. Sí, vendimos todas las vacas al Brasil y nos quedamos ahí unos cuantos años, 2 años más haciendo agricultura, que fueron nuestros primeros inicios en la agricultura, con la soja. Si no hubieses estado en el lugar donde estás hoy, dentro de la ganadería, y fuera de la ganadería, ¿qué pensabas que ibas a hacer? ¿O qué hubiese sido? ¿Hubiese sido arquitecto o alguna otra profesión que no sea ganadero? ¿O siempre No, no, fue la ganadería la te que te cuento una marcó? cosa y creo que todos pasamos por eso, diríamos. Yo de chiquitito quería ser bombero, por ejemplo, Uno cuando es chico, yo quería ser jugador de fútbol. jugador de fútbol. Sí. Y jugaste Jugador de fútbol, fútbol, diríamos, porque nos dedicábamos a jugar fútbol. pero Eh, jugaste fútbol nosotros profesional. teníamos un equipo en el barrio que se llamaba Club Atlético San Martín. Ujú, ¿Y por qué Club Atlético San Martín? Porque todo se refería a San Martín, diríamos, que papá le tenía como un ídolo a San Martín. claro. Y eso teníamos un club formado por gente del barrio Ujú, y jugábamos todos los días fútbol. todo el día Todos de los fútbol. días jugábamos fútbol, diríamos. Y después, en el año 1900,
cuando tenía 13 años. Cuando tenía 13 años, Carlito fue a jugar a Cerro. Carlito jugaba muy bien al fútbol y fue a jugar en las divisiones inferiores Ujú. y yo me fui detrás de él. Yo me iba detrás de él también, diríamos, y jugué al fútbol durante un año en Cerro Porteño, diríamos, en la cadete de Cerro. Y lo que era yo era me gustaba, era mi locura, era Claro, el esa era fútbol. tu pasión, era ahí. Y mi pasión, y nosotros entrábamos en el Colegio San José. Y el Colegio San José era de mañana y tarde. Ok. Salíamos a las 11:20, entrábamos a la 1:30 y salíamos a las 5:20. Y yo de ahí me iba Al a fútbol. practicar al fútbol. Pero como no podía practicar con la división de cadete, Ujú. yo hacía todos los entrenamientos, hacía con lo de primera. Pero eran los ejercicios nomás, nada de Claro, jugar correcto. fútbol. Si Sí, sí, eran, sí, yo sí. tenía 13 años y los Claro. otros eran todos Te grandes. Así que le acompañaba en la conocía. preparación. Y como no me entrenaba, el DT me hacía jugar medio tiempo nomás. Y seguro que me quitaba el segundo tiempo. Así que yo tenía que poner todo mi empeño para O sea que sí, jugar, de convencer ese primer tiempo, porque fija que salía. salía, era el primer cambio, era seguro. O sea que si no hubiese sido ganador, hubiese sido futbolista. Me gustaba jugar fútbol. Yo Me creía gustaba. que jugando al fútbol iba a irme lejos. Jugué en Cerro, después intenté jugar en Libertad, en la época de Miguel Ángel Pangracio. Ujú. Eh, Llegué a jugar con Cristóbal Maldonado, no sé si te recordabas No, de yo no me acuerdo, pero sí escuché, pero bueno, no le Cristóbal vi jugar. Maldonado, Arecio Colmán, diríamos Espínola, Pero vos no sos de el Cerro. Cambado Arias. Vos no sos de Cerro Porteño. Yo no soy de Cerro, pues mi segundo club es Cerro. Tu segundo club. Claro, Sí, porque el primero es Guaraní. yo soy de Guaraní. Está bien. Decime una cosa. ¿Alguna vez a lo largo de tu vida pensaste en abandonar todo, en dejar todo y decir, no, yo me voy a dedicar a lo mío y hago otras cosas No, o no te pasó eso por la cabeza? jamás pensé en Nunca. eso. O Tanta sea era que la pasión. Es que claro, explicaste de comienzo, esto no era un trabajo, era ya tu realmente, estilo de vida, digamos. realmente te voy a decir, nosotros vivimos, éramos como una tribu, digamos. Vivíamos siempre, siempre estábamos juntos, siempre nunca estuvimos solos, siempre estuvimos acompañados. Y vos en la vida de repente necesitas que te acompañen. Y Sin duda eso, que sí. y eso sin duda tuvimos siempre hasta ahora. Por eso no hiciste, porque te Sí, sentiste arraigado y te así mismo sentiste... fue. Qué bueno. Vamos a volver un poquitito a lo que es rodeo o las tablas o la ganadería en general. El cliente que más te enseñó, ¿quién fue? ¿Y por qué fue el que más te enseñó? Si tienes que pensar en alguien así, ¿cuál fue el cliente que más te enseñó? El cliente que más me enseñó cosas, mi papá, Tu papá. Te enseñó muchas cosas, pero muchísimas cosas. Y muchas cosas que me había enseñado no podía hacer bien, te costaba. me costaba. ¿Cómo era Pelón con ustedes? ¿Era parecido a lo que vos sos con tus nietos o No, nada que ver. Yo le siempre andaba quiero, con una yo fusta le y quiero, se yo pegaba a le la otra? quiero, yo le quiero imitar muchas veces a papá. En muchas cosas tengo mucho de parecido a él, Ujú. pero hay cosas que no puedo. Hay cosas que no. Porque papá fue tan disciplinado en su vida y tenía tiempo para todo, te decía. Y hoy pues parece ser que estamos viviendo momentos diferentes, que hoy parece que no hay tiempo para nada. Claro, vivimos en un ritmo muy Papá tenía acelerado. tiempo para todo. Tenía tiempo para su familia, para sus hermanos, para sus parientes, para sus amigos. Era increíble. Era increíble, ¿verdad? Totalmente. Recuerdo muchas anécdotas con Pelón bueno, que tenía en mi época, seguramente en otra época, pero en mi época tenía aquella Montero azul, por ejemplo, que Sí. andaba por todos lados y era este, siempre pintoresco. Eso sacaste. Yo te quiero comentar una cosita que son anécdotas en mi vivencia, diríamos. Ujú, En el Colegio San José se repartían las libretas cada semana, que era una libreta de aplicación y de conducta y disciplina. ujú. Y
Y cuando los lunes se repartían, anteriormente era el domingo ya en la misa. Ajá. Y siempre cuando traía la libreta, el primero que me preguntaba si cómo salí con las notas era Carlito. Y me acuerdo bien que le dije, vos sabés que me aplacé en tal cosa y me mandó a la puta, lo me mandó. Como diciendo, ¿cómo carajo te va a aplazar? Y él se aplazaba en cuánta materia había se aplazaba. Bueno, pero era el mayor, tenía que marcar el... No, o sea, no, era muy, muy quilombero, era Carlito. Y me dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente, me dice. No, teníamos que ir a presentar la libreta y me dice, me voy a ir primero, me voy a ir primero yo, me dice. Claro, va a abrir, él va a abrir el... Me voy a ir primero yo, pero no vaya a tardar, andate enseguida detrás mío, andate vos de vuelta para mostrar la libreta. Entonces, Sí. él, ¿qué es lo que pretendía? Que me quedara yo con la puteada, ¿entendés? Y él ya se iba. Claro, él ya se iba a liberar Él ya se después. iba. Y también hay otra cosa que hoy en día, como son las cosas, mamá era la que manejaba la parte de cuentas, o sea, toda la parte administrativa hacía mamá. Ujú. Y tenía una cajita colorada en el ropero ahí arriba. Me acuerdo que el pasaje del tranvía era 5 guaraníes y del colectivo era 10. Sí. Entonces mamá tenía Todo distribuido todo ya. bien distribuido, todo bien acondicionado, toda la plata del día que se hacía en el tambo. Sí. Y decía, nosotros teníamos posibilidad de quitar mucho más plata de lo que necesitábamos en el día. Ajá. Pues ahí como decía, quitábamos lo que realmente Claro, teníamos. no te pasaba por la No cabeza. nos pasaba por la cabeza de quitar un poquito más porque estiraba, llevaba un poquito más para comprar un caramelo o lo que fuera. Decía. ¿Qué re- Entonces eso nos enseñó lo que no es tuyo es del tuyo otro. es del otro? Mm. Claro. Y decime una cosa, ¿qué recordás o cuál es lo más importante que recordás de tu mamá? Ah, mamá era especial. Era especial, ¿verdad? Mamá era especial. Viste que nosotros así en la diaria, en las conversaciones, capaz que nos recordamos más de papá que de mamá. Sí, por eso Y te yo veo que pregunto. también en la otra familia también ocurre algo de eso. Se recuerda más del padre que... Sí. ¿Vos sabés lo que era ser madre de 5 bestias? Diríamos, ¿entendés? Porque, Bueno, cuatro, a Marta no era tanto, no, sí. Marta no, pero realmente se le daba hasta lo que no se le podía dar, se le daba a ella. Ajá. Porque era la única La mujer, única mujer, claro. muy protegida, diríamos. Pero mamá era única, Era única. única. No es Pero, única porque ella fue única hija. ah, Fue única hija, diríamos, pero era... pero era así una madre con firmeza o así una madre No, más, era una madre que te enseñaba muchas te cosas enseñaba muchas cosas. y te enseñaba muchísimas cosas y era muy exigente. Yo hoy no veo más, o sea, no enseñaba los modales de sentarse en una mesa, En la mesa, ¿entendés? saludar a la gente. Todas esas cosas básicas de cómo sentarse, poner la servilleta, diríamos, en el En el muslo, mundo. Leyes de cómo usar el convivencia. cubierto, levantar, diríamos, los brazos cuando de repente, cuando usar los cubiertos para tomar agua. Todas esas cosas que hoy yo veo que la gente se perdió un poco Se esas perdió. características. Se perdió Eh, totalmente, sí. y suelo ver así por televisión los modales, diríamos, cómo uno tiene que comportarse en la mesa. Eso ya no enseñaba mamá, ya Claro, era una el clase codo en la privada. mesa, por Sí, ejemplo, no, imposible. imposible. Sí, Y lo total. único que nos perseguía mucho era que, porque nosotros teníamos mucho contacto con los personales, no le Ujú. gustaba que mezcláramos el guaraní con el castellano. Y nosotros le Claro, pues. metíamos una mezcla otra vez Yo porque para un ahí. yo pará, pero no le gustaba. Me acuerdo que nos decía, ahí está Varguita. Varguita era compañero de Carlito, pero era Ajá. Mundo Vargas. Sí. Y ahí está Varguita, y porque Varguita hablaba mucho guaraní. ¿Tenés alguna anécdota así que te haya marcado en la vida laboral? O sea, algo que te haya pasado. Una vez me contaste cuando formaste los campos, o Catuete o el Chaco, por ejemplo,
¿Pero tenés alguna anécdota así que te haya marcado en la vida laboral, ¿verdad? Vos sabés que eh, yo me acuerdo que una sola cosa le pedí a papá. Cuando estaba en la facultad le dije, papá, yo quiero trabajar, le dije. En la facultad no se podía trabajar porque era de mañana y tarde, pero Claro, yo de quería tiempo trabajar. completo, claro. Y le dije, yo quiero ir a trabajar y quiero estar al lado de un ingeniero que era famoso en la Lieve, que era Ramírez, el ingeniero Ramírez. El de Y Pastor Ramírez, ¿verdad? sí, Sí. y papá tenía mucho contacto con la gente de la Lieve, muchísimo contacto. Ujú. Y le pidió para que yo me fuera ahí. Y me fui a entrevistarme con él. Y me dice el tipo, bueno, ¿qué es lo que querés hacer vos? Y yo quiero, aparte de estudiar, quiero trabajarle. Y Ujú. quiero estar a tu lado. ¿Y qué es lo que sabes hacer? Nada, le dije. Y si vos Claro. no querés hacer, no sabes hacer nada, ¿Qué vas a hacer a ¿qué, mi lado? qué va a hacer a mi lado, amigo? Y el tipo, vos sabés que no me dio trabajo. No. No, no me dio. Pero desde el colegio nosotros trabajábamos. El Yo me trabajo acuerdo era que parte de la vida, no no era, no formamos, era yo formé algo. una sociedad con Manuel Riera, que era mi Ujú. compañero del colegio, criábamos pollo y vendíamos y hacíamos reparto de pollo por el Gran Asunción, diría. Y después con Carlitos comprábamos ternero en los tambos, o sea, nos conocíamos de memoria lo que era la cuenca tambera y comprábamos los terneros de día y faenábamos para llegar al supermercado del país, que se vendía como carne de ternera. O sea que Por el mercado nosotros del país que mismos, estaba allá en la Plaza en la Uruguaya, ¿verdad? Plaza Uruguaya, nosotros mismos faenábamos, entonces nos íbamos de madrugada a faenar y llevábamos Y temprano llegaban luego. hasta allá. Qué increíble. Mm, Oye, eso parece tan fácil, pero en ese mm. momento era Así lejísimo, era, hasta una expedición era eso. sí. ¿Qué es lo que más te enorgullece de la empresa, de tu empresa? ¿Qué es lo que más te enorgullece o qué es lo que más destacas que tenga tu empresa? Y creo que Rodeo, aparte de ser la primera empresa, hay que saber un poco por qué se hizo el rodeo, que es muy importante, que es lo que siempre estamos. Papá siempre pensó en tener una consignataria porque quería transparentar un poco, diríamos, Las la negociaciones. negociación, diríamos, de lo Ujú. que es la negociación ganadera. Sí, No que sea abierta, que se vea, porque hoy, claro. hoy en día, hoy en día, eso que pensaba papá hace mucho tiempo, hoy, si vos no tenés referencias de precio, no podés hacer ningún negocio. Claro. Y esto de la venta en público, diríamos, es un referencial de precios donde vos te puedes guiar mucho y esto sirve para mucha gente. Y Ujú. quería también transparentar un poco el negocio, en fin, de que sea un negocio legal, digamos. Correcto. O sea, quería. Hoy parece muy fácil, pero en ese momento no En ese existía momento no y. existía, era una cosa increíble lo que remate, como remate. Claro. Pero nosotros no fuimos los primeros en hacer los remates para consumo interno. Ujú. Nosotros a la semana, el primer remate de consumo interno lo hizo Fegasa, Fegasa. que fue una consignataria, diríamos, donde estaba Getter. Ujú. Estaba Getter, Carísimo, Don Carlos Pereira y compañía. Y nosotros hicimos al tercer día o cuarto día de haber hecho su primer remate, nosotros ya hicimos nuestro primer remate de mercado interno. De Ajá. mercado interno, y me acuerdo que trajimos una novillada de los de Gasperi, que era un excelente novillo. ¿De dónde venían? Venían de aquí del departamento de San Pedro. Estancia Panambí. Estancia Panambí. Ricardo, ¿qué legado te gustaría dejar a vos? A tus hijos, a tus nietos, a la gente que te conoce. ¿Cómo querés que te recuerde la gente? Bueno, tengo muchas anécdotas. Tengo muchas anécdotas, te voy a decir que simplemente ya en vida diríamos, hay anécdotas así que te hacen recordar de lo que fuimos, hicimos y que eso te alegra mucho. Y el legado que le podemos transmitir, digamos, a las generaciones que vienen es, digamos, ser disciplinado,
Disciplina significa mucho porque para definirlo es un todo, diríamos. O sea, Correcto. cumplir con la gente, no decir y por lo menos lo que uno dice tiene que cumplirlo. Y cómo fueron tus padres contigo? Este, ¿Vos trataste de ser con tus hijos y tus nietos o sos de esa persona más liberal y que No, no, no no. vivimos otros Yo tiempos? creo que, yo creo que, Querés transmitirle lo por que te supuesto transmitieron, que ¿verdad? vos te vas adaptando un poquito a los A los tiempos que tiempos, claro, vivimos, correcto. pero siempre la base es la misma, diríamos. Y tengo la satisfacción que ya tengo mis hijos, ya todo con familia, diríamos, y creo que salieron bien. Bastante bien. Si pudieras hablar vos hoy con el Ricardo de hace 30 años, ¿qué le dirías? Y iría, haría lo mismo, diríamos. Haría lo mismo y con algunas cosas un poquito ¿Le mejor, recomendarías alguna cosa? con algunas cosas mejor. Bueno, ¿qué te pareció este programa, esta experiencia de vivir esta... La verdad que nunca me gustó, te voy a decir, hablar de uno mismo, Dios. No me gustó, hasta inclusive en algún momento, diríamos, pensé en escribir algo Ujú, eh, y pensé que también tantas cosas podía comentarlo a nuestros hijos, diríamos, y como hoy estamos aquí hablando contigo, Mario, que quizás de repente no vine preparado ni para nada, diríamos. es que Me agarraste no de te mandamos sorpresa. nada preparado porque queríamos eso Me agarraste un justamente, poquito de sorpresa, diríamos, pero es lindo acordarse un poco del pasado. ¿verdad? Te hace reflexionar Pero eso. no en forma así, porque también contar cosas del pasado también cansa un poco. Ujú, Pero la experiencia pues no se adquiere en pocos años. La experiencia correcto, son años y la experiencia es importante. Y la combinación de la experiencia, diríamos, con la juventud es más importante. correcto. Sí, Ahí se usa lo que se aprendió y la fuerza que tiene sí, la juventud, así ¿verdad? mismo. Bueno, Ricardo, realmente te agradezco. Sé que te tomé de sorpresa. Había consultado si te enviaba o no te enviaba las preguntas, pero realmente queríamos esto, ¿verdad? Algo espontáneo, algo, una conversación así de rancho, de tipo de fogón, como siempre hicieron ustedes. Entonces la idea era un poco esa, conocerte un poquito más, entenderte un poquito más, porque a veces tenemos esa, digo yo, a veces como un personaje que anda por la vida, ¿verdad? Pero no sabe por dentro de cómo uno es, la anécdota que vivió. Así que realmente te agradezco por aceptar el desafío de estar acá. Y bueno, algún mensaje que quieras dejar a la gente, a tu Bueno, familia, a tus amigos. primero poco agradecerle un poco a la vida, diríamos, y las decisiones que tomamos fueron buenas. Eh, yo hice una familia con Angelita Zanotti Riera, que hicimos una familia muy linda, eh, numerosa por decir, porque quizás de repente hoy tener 4 hijos ya puede ser numerosa, pero Ujú, sí, recomiendo que las familias sean numerosas, porque cuando son muchos se ujú, ayudan entre todos. claro. Y también tengo la experiencia de mamá que fue única hija, diríamos también sé un poquito lo que es ser único hijo. Ujú. No es tan fácil. Bueno, Ricardo, gracias por abrirnos tu mundo, por abrir el corazón, los sentimientos, contarnos esto. La verdad que la pasé muy bien, conociéndote yo también un poco más. Así que eso, esto es un poco la historia de vida que queremos contar a través de Sin Rodeos, ¿verdad? De abrir un poquitito y conocernos un poquitito más. Y así también aprendemos de algunas lecciones, ¿verdad? Que nos puedan transmitir los entrevistados. Así que gracias, Ricardo, por acompañarnos. Bueno, ojalá que esto no sea la única vez que pueda venir diríamos, a charlar un poco sin rodeo, como decís vos. Sí, Da gusto hablar sin da rodeo. O gusto hablar sea sin que rodeos, sí. Vos tenías un eh, poco de miedo al principio, tenía pero un poco de miedo, pero cuando te vi a vos, que era vos el que me iba a preguntar, ya me pasó el miedo.
Bueno, así que bueno, esto... Me hubiese gustado, te voy a decir que esta conversación la pudiéramos hacer con más gente del grupo, diríamos. Con más gente del Con programa. más gente del Hay que grupo. traerla a Carlito. Hay Un que traerla a desafío. Yo creo que Carlito. después de que vea tu programa a lo mejor va a venir. Y capaz que sí, pero no la haya preguntado tantas cosas, Carlito, No, porque es no, complicado. es complicado. Bueno, así Y después que... también tengo que recordarme de un personaje que fue para nosotros, diríamos, un socio muy importante, Ujú. que fue para el rodeo, que fue nuestro gran amigo Horacio. Le vamos a traer. Ese sí que es un gran desafío. ¿Eh? Ese es un gran desafío. Pero Yo le creo que vamos a hay que convencer. traer, él conoce muchas cosas y además la sabe contar, diría. La sabe contar, Sí. ¿verdad? Bueno, Ricardo, gracias. Y a vos que estás ahí también del otro lado, gracias por acompañarnos. Gracias por este primer capítulo de este podcast Sin Rodeos, del Rodeo Consignataria. Así que vamos a tener más episodios, vamos a conocer mucho más la historia de los protagonistas de nuestra ganadería. Yo soy Marito Pereira, rematador del rodeo y conductor de Sin Rodeos. Así que gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.